Bueno, vamos a dar inicio a nuestra siguiente video lección en relación con los tópicos del tema de fisiología de los tejidos excitables. Una vez que analizamos los principios fundamentales de la excitabilidad nerviosa, vamos a analizar entonces la fisiología muscular. Recuérdense que los músculos pues son unos órganos sumamente nobles de la economía, son unos órganos sumamente importantes dentro del sistema humano. Recuérdense que gracias a los músculos, gracias a la contracción muscular, nosotros permitimos el desplazamiento de las diferentes articulaciones del cuerpo, lo cual nos permite, como por ejemplo a esta muchacha, saltar corriendo en la playa, disfrutar en una playa paradisíaca, como lo pudiese ser aquí cerca, tal vez la bahía de Cata, Choroní, un poquito más lejos Margarita, Playa El Agua, Playa El Yaque, o un poquito más exótico Francisqui en Los Roques. O bien, estos mismos músculos, si nosotros no los ejercitamos, van a seguir estando allí, pero llegará un punto en el que la fuerza muscular que ellos van a desarrollar no será la suficiente y nosotros no tengamos la actitud necesaria para hacer este mismo trote, esta misma actividad física que realiza esta bella mujer, y entonces nos vamos a convertir en una pequeña figurita como Homero Simpson, que está aquí intentando trotar. Y bueno, a pesar de que tiene una gran cantidad de contenido muscular, su contenido graso lo supera y por lo tanto no logra movilizarse. ¿Por qué decimos esto? Porque realmente la fisiología muscular juega un papel trascendental dentro del organismo humano. Los músculos son los que nos permiten movilizarnos, son los que nos permiten hacer todas las actividades diarias. Gracias a ellos nosotros tenemos la capacidad de expresión, inclusive gracias a los músculos de la lengua nosotros podemos realizar la articulación de la palabra como tal. Sin embargo, la musculatura esquelética, la musculatura somática, ejemplificada por este pequeño hombre que podría ser fácilmente un fisicoculturista o un jugador de fútbol americano, fíjense cuán desarrollado presenta toda su musculatura esquelética. Pero no solamente se queda acá, el músculo también se encuentra presente dentro de la capa interna del corazón, constituyendo el miocardio, siendo el responsable entonces de generar la fuerza necesaria para permitir la propulsión, el impulso de la sangre a través de todos nuestros vasos sanguíneos. Sin él sería imposible lograrlo. Y finalmente tenemos el músculo liso presente en todos nuestros órganos, dando la tonicidad a la pared de todos nuestros órganos huecos del organismo, permitiendo por ejemplo la propulsión de alimentos a través del sistema digestivo, permitiendo el movimiento de los ojos a nivel de los músculos extraoculares, etcétera, etcétera. Entonces, el músculo es un órgano que está constituido básicamente por un conjunto de fibrillas musculares o filamentos musculares. De acuerdo a cómo se organizan estas miofibrillas, nosotros lo clasificamos básicamente en dos grupos, el músculo de tipo estriado y el músculo de tipo liso. La gran diferencia que se presenta en los dos es la disposición de estas miofibrillas o de estos miofilamentos. Las miofibrillas, en el caso del músculo estriado, siguen una organización repetitiva, dispuestas de manera regular y ordenada en lo que sería su unidad estructural, que es la sarcómera como tal. El músculo estriado entonces presenta estas estriaciones transversales características de la microscopía electrónica, que son los sarcómeros. Fíjense que el músculo estriado se encuentra dividido a su vez en dos grandes grupos, lo que sería el músculo de tipo esquelético y el músculo cardíaco. El músculo esquelético es el responsable de la musculatura somática como tal, el músculo de control voluntario, el que nos permite el desplazamiento de las articulaciones y los huesos, mientras que el músculo cardíaco, como ya dijimos, está representado por el miocardio como tal, es un músculo totalmente de control involuntario, aunque presenta estas estriaciones transversales igualmente. El músculo liso, por el contrario, no presenta esta organización estructural, repetitiva, ordenada de las miofibrillas, que es el sarcómero, pero eso no quiere decir que no tenga miofibrillas. Si las tiene, claro que las tiene, y eso es lo que permite su contracción. Sin embargo, no están ordenadas y por lo tanto no se ven estriaciones transversales a la microscopía. Fíjense acá la disposición de un sarcómero. Un sarcómero no es más que la organización repetida de las miofibrillas constituyentes de los músculos, que son básicamente los filamentos delgados de actina, que son estos azules que vemos acá, y los filamentos gruesos de miosina, que serían estos color carne que evidenciamos acá. Fíjense que toda sarcómera se dispone por una región central constituida exclusivamente por filamentos gruesos y una región periférica donde se solapan los filamentos gruesos con los filamentos finos. Fíjense que toda la región en donde se presentan filamentos gruesos, bien sea solos en el centro o solapados con los finos en la periferia, constituye la llamada zona o banda A o banda anisotrópica. Por el contrario, tenemos una pequeña banda hacia la periferia constituida solamente por filamentos finos que se denomina banda I o banda isotrópica.
Fíjense que en el medio de la banda A nosotros tenemos una región constituida exclusivamente por filamentos gruesos, por las colas de los filamentos gruesos, que se denomina banda H. Entre la banda H, en el medio de la banda H, tenemos una pequeña línea que constituye la unión entre los filamentos gruesos de un lado y los del otro lado. Es decir, se unen las colas de ambos filamentos gruesos. Esta pequeña línea se denomina línea M. Fíjense entonces que también tenemos hacia la periferia una pequeña línea en donde se produce el anclaje de los filamentos delgados entre sí. Este disco o línea se denomina línea Z y es el límite como tal de la sarcómera. Nosotros denominamos que un sarcómero es todas aquellas miofibrillas que están constituidas entre dos líneas Z. Entonces comprende media banda I, toda una banda A y finalmente otra banda I. Aquí vemos a la microscopía electrónica del sarcómero. Fíjense que tenemos una zona central constituida solamente por filamentos gruesos, que es la zona H. Tenemos una zona en donde está el solapamiento de los filamentos gruesos y finos, que se denomina la banda A. Y finalmente fíjense acá una zona mucho más isotrópica, mucho más clara, que es la banda I. Y fíjense acá finalmente esta pequeña banda más oscura, que sería el disco o banda Z. Entonces, el músculo esquelético, desde un punto de vista ya histológico, es una célula multinucleada, es una célula sincitial en el sentido de que es una gran cantidad de citoplasma constituido por que contiene a su vez una gran cantidad de núcleos ubicados hacia la periferia, núcleos aplanados, ovoides aplanados. Y fíjense acá cómo nosotros vemos en una tinción hematoxilina-eosina todas las estriaciones transversales. ¿Se fijan? Son muchas bandas que van atravesando transversalmente o transversalmente, realmente de acuerdo al corte, toda la célula muscular. En el caso del músculo cardíaco, vean la pequeña diferencia, no es una célula multinucleada como tal, son células uninucleadas y fíjense esta característica, son células que se encuentran acopladas unas con otras, mediante unas estructuras que se denominan discos intercalares. El músculo cardíaco, si están acoplados unas con otras, entonces este acoplamiento electromecánico le da la característica de una sinapsis de qué tipo, ¿sí? Una sinapsis de tipo eléctrica, en donde entonces mediante gap junction todas las células se comportan como un sinsitio. Esto implica que cuando una célula se contrae, todas las células adyacentes se contraen al mismo tiempo. Esto es sumamente importante ya que permite que el miocardio de toda una región se contraiga al mismo tiempo. Por ejemplo, todo el miocardio de las aurículas se contrae al mismo tiempo, todo el de los ventrículos al mismo tiempo. Fíjense que desde el punto de vista histológico tenemos igualmente todas las estriaciones transversales y estas regiones un poquito más coloreadas que serían los discos intercalares. En el caso del músculo liso, vean la diferencia, son células ausadas, largas, de núcleos centrales ovoides y no presentan las estriaciones transversales. Fíjense desde un punto de vista de un preparado histológico, desde el punto de vista histológico, si no se acuerdan, constituyen en la mayoría de preparados histológicos que nosotros vemos en la cátedra, pues vemos músculo liso, ya que se encuentra constituyendo la pared de casi todos los órganos del organismo, ¿no? Fíjense entonces que son células alargadas con un núcleo central ovoide y no se presentan las estriaciones transversales. Aquí para resumir, entonces, fíjense cómo el bíceps, en este caso, musculatura somática, está constituido por una célula muscular esquelética alargada multinucleada, el corazón del miocardio, células uninucleadas, mononucleadas, pero acopladas electromecánicamente, con estriaciones igualmente, y en la pared de los órganos, de los vasos sanguíneos, ejerciendo un punto de vista de un control involuntario autonómico, tenemos las células musculares lisas, ausadas, alargadas, con un núcleo central alargado, sin estriaciones transversales. Habíamos mencionado entonces que todos los músculos se encuentran constituidos por una serie de filamentos o fibrillas. Estos son tres: los filamentos de actina, también llamados microfilamentos o filamentos delgados, los filamentos de miosina o filamentos gruesos y los filamentos conectores. Los filamentos de actina están constituidos por tres proteínas. Una proteína central que constituye una doble hélice, que es la actina como tal. La actina está constituida por pequeñas bolitas de chicle, monómeros, que se llaman actina glomerular o actina globular, que no son más que pequeñas peloticas de actina, monómeros de actina. Cuando estos monómeros de actina se asocian uno con otro, se forma el filamento de actina o actina F, actina filamentosa. La actina presenta el sitio activo para la interacción con la miosina, es decir, básicamente todo el sistema de contracción muscular se produce por una interacción repetitiva cíclica entre la miosina y la actina. La actina presenta un sitio activo para con la miosina, en donde se produce la interacción entre ambas. Este sitio activo en algunos momentos, en la mayoría de los momentos, se encuentra bloqueado por acción de una proteína denominada tropomiosina.
La tropomiosina es una proteína que discurre entre las dos cadenas, entre la doble hélice de la actina, y oculta este sitio activo de ella para con la miosina. Finalmente tenemos una proteína bien importante denominada troponina. La troponina es una proteína heterotrimérica constituida por 3 subunidades, la troponina T, la troponina C y la troponina I, que se encuentra cada 7 residuos de actina, cada 7 bolitas de actina. La función de ella es regular el inicio de la contracción muscular. Básicamente, el desencadenante de la contracción muscular va a ser el aumento de las concentraciones de calcio intracelulares. Este aumento de las concentraciones de calcio permite la unión con la troponina C. La troponina C desplaza la tropomiosina lateralmente, lo cual permite exponer el sitio activo de la actina para con la miosina y desencadenar la interacción entre ambos filamentos. En el caso de los filamentos de miosina, estos están constituidos por una cabeza y una cola. Las colas se llaman las cadenas pesadas de miosina y tenemos 2 cabezas que constituyen las cadenas ligeras de la miosina. Entonces tenemos una cola y 2 cabezas. En las cabezas ligeras, las cabezas que son las cadenas ligeras de miosina tienen actividad ATPasa. Esto implica que son capaces de fijar ATP e hidrolizarlo a ADP y pirofosfato. Esto es importante en relación con la significación que va a tener en el ciclo de puentes cruzados. Y por último tenemos una serie de filamentos conectores que no hacen más que conectar filamentos. Tenemos 2, la titina y la nebulina. La titina fija el filamento grueso a la línea Z, por ejemplo. Fíjense acá como tenemos el filamento grueso, el filamento de miosina, una doble hélice de cadenas pesadas, 2 cabezas constituidas por cadenas ligeras, con actividad ATPasa. Fíjense el filamento delgado, una doble hélice de bolitas de actina, que es la actina filamentosa, entre ellas discurriendo la tropomiosina, y cada 7 residuos la presencia de una troponina, constituida por entonces una troponina T, I y C. Aquí tenemos entonces de nuevo la disposición sarcomérica. Fíjense todos los filamentos de miosina con sus cabecitas orientadas a los filamentos de actina. Y miren a la titina. La titina ancla el filamento de miosina a la línea Z como tal. Actúa como un andamiaje entre los filamentos. Fíjense aquí la titina, entonces como ancla el filamento de miosina a las líneas Z ubicadas en la periferia. Fíjense la nebulina por aquí, también haciendo una especie de conector, pero en este caso solamente entre los filamentos finos y la línea Z. Excelente. Ahora, ¿se acuerdan que desde el punto de vista de excitabilidad nerviosa nosotros nos habíamos quedado hablando del proceso de la sinapsis? Que la sinapsis era una zona de comunicación entre 2 células excitables. Perfecto. En el caso del músculo nosotros tenemos que la inervación de una célula muscular esquelética, muscular somática, se produce por un fenómeno de sinapsis química. Nosotros tenemos diferentes axones, diferentes neuronas motoras que denominamos motoneuronas, las cuales se encargan de inervar determinados músculos somáticos para permitir su contracción. El fenómeno por el cual las inervan y facilitan la contracción es un fenómeno que está mediado por una sinapsis química. Fíjense ustedes que la neurona está constituida por un axón mielínico en la mayoría de los casos, son axones gruesos, a alfa, a beta, de velocidad de transmisión rápida. Cuando llegan al terminal sináptico, aquí tenemos una pequeña ampliación, tenemos la ramificación de todo lo que serían los terminales presinápticos que se encuentran inmersos dentro de una pequeña región de músculo. La región de la célula muscular que participa dentro de esta sinapsis que vamos a denominar neuromuscular se denomina placa motora o placa terminal. La placa motora o placa terminal entonces es esta pequeña región de la célula muscular que está en contacto con el terminal presináptico de la motoneurona para realizar el proceso de sinapsis y comunicación. Si es una sinapsis química, ¿qué implica? Pues la liberación de un neurotransmisor, correcto. Fíjense entonces ustedes que cada terminal sináptico presenta en su interior una gran cantidad de vesículas sinápticas, las cuales deben ser exocitadas para interactuar con los receptores ubicados dentro de la placa motora. El neurotransmisor responsable de la inervación neuromuscular esquelética somática es la acetilcolina. Como habíamos dicho en el video anterior, la acetilcolina se forma a partir de la colina y el acetil-CoA por la colina acetiltransferasa y se empaqueta en vesículas de secreción, esperando que el aumento de las concentraciones de calcio por la llegada del potencial de acción al terminal presináptico para ser liberada. Cuando se libera la acetilcolina, ella interactúa con su receptor específico ubicado en la placa motora, generando entonces una respuesta postsináptica en la placa motora. Desgraciadamente se me pasó colocarles unas imágenes acá de los diferentes tipos de receptores de acetilcolina. Pero la acetilcolina, señores, tiene 2 tipos de receptores. Unos receptores que se llaman de tipo nicotínico y unos que se llaman muscarínicos. Los receptores nicotínicos de acetilcolina son receptores que pertenecen a la familia de receptores ionotrópicos. Es decir, cada receptor es un canal iónico de por sí, ¿ok? Per se es un canal iónico.
Entonces, cuando llega la acetilcolina y se une a una subunidad externa de este receptor, se abre el canal iónico y permite la entrada de sodio al interior de la célula. Si mete sodio al interior de la célula, genera entonces un potencial despolarizante, un potencial excitatorio. En el caso de los receptores muscarínicos, es un receptor de tipo metabotrópico. Esto quiere decir que es un receptor acoplado a una cascada de segundos mensajeros. En este caso, cuando llega la acetilcolina a un receptor muscarínico, se activa un sistema de proteína G y se activan un conjunto de sistemas efectores que producirán IP3 y diacilglicerol o AMP cíclico, etcétera, etcétera. En el caso de la placa motora, el receptor que presentamos es un receptor nicotínico muscular. Entonces, cuando llega la acetilcolina e interactúa con el receptor nicotínico, abre el canal y entra una gran cantidad de sodio al interior de la placa motora, generando entonces un potencial postsináptico excitatorio. Este potencial postsináptico excitatorio recibe un nombre propio cuando nosotros consideramos la placa motora y se llama potencial de placa motora. Es el potencial postsináptico excitatorio de la unión neuromuscular que se produce por la señal del potencial de acción de la motoneurona. Finalmente, una vez que la acetilcolina interactúa con su receptor, la acetilcolina finalmente se degrada por la enzima acetilcolinesterasa a acetato y colina. Recuérdense que la colina se recapta al interior del terminal presináptico para volver a sintetizar más acetilcolina. Entonces, en el caso de la unión neuromuscular, nosotros podemos establecer que es una sinapsis de tipo química porque está mediada por la liberación de neurotransmisores, colinérgica porque implica la liberación de acetilcolina y nicotínica porque el receptor involucrado es el receptor nicotínico de acetilcolina. Ahora, una vez que se genera el potencial de placa motora, que era el potencial postsináptico excitatorio, ¿se acuerdan que estos potenciales postsinápticos, de acuerdo al video pasado, eran sumados en el caso de la neurona espacial y temporalmente para decidir en el cono axónico si yo llegaba a generar el potencial de acción? Perfecto. En el caso del músculo esto no ocurre de la misma manera. En el caso del músculo los potenciales de placa motora no se suman. Ocurre un potencial de placa motora, el cual siempre tiene la amplitud suficiente como para llegar al umbral de los canales de sodio voltaje dependientes musculares y generar el potencial de acción muscular.
se desplaza la tropomiosina y se produce la interacción actina-miosina. Vean acá entonces que la dihidropiridina está en la membrana del túbulo T, es un sensor de voltaje que cuando llega el potencial de acción muscular, él está acoplado a la rianodina del retículo sarcoplásmico, activa la rianodina se desplaza y libera todo el calcio hacia el citoplasma. Entonces, ya acabamos de ejemplificar que el primer elemento fundamental que garantiza la generación de la contracción muscular es el aumento de las concentraciones de calcio intracelulares. Este aumento de las concentraciones de calcio se une a la troponina C. La troponina C entonces desplaza lateralmente la tropomiosina y expone el sitio activo de la actina para con la miosina. La interacción entonces actina-miosina que se va a producir subsecuentemente se produce mediante la denominada teoría de los puentes cruzados o teoría de los filamentos deslizantes. La teoría de los puentes cruzados es un ciclo de puentes cruzados. Al ser un ciclo, yo voy a comenzar esto desde el sitio en donde yo quiera comenzar. De acuerdo a esta gráfica, yo lo voy a comenzar en este sitio. En una primera etapa en donde ya tengo una interacción actina-miosina. Fíjense, ya tengo una interacción actina-miosina. Aquí está la cabeza de miosina unida al filamento de actina. ¿Ok? Esto ya ocurre después de una contracción muscular. Vamos a iniciar un nuevo ciclo. Si yo tengo unido la miosina a la actina, yo tengo que disociarlas para permitir un nuevo ciclo. Por lo tanto, va a llegar una molécula de ATP a unirse a la cabeza de miosina, formando un complejo miosina-ATP. El complejo miosina-ATP tiene baja afinidad por la actina. Por lo tanto, cuando llega la molécula de ATP, se disocia la cabeza de miosina del filamento de actina. Una vez que se produce esta disociación, el ATP que está fijado a la cabeza de miosina sufre una hidrólisis por la actividad ATPasa de la cabeza, hidrolizándose a ADP y pirofosfato. Este complejo ahora, miosina ADP pirofosfato, tiene alta afinidad por la actina, de tal manera que se va a producir una interacción ahora miosina ADP pirofosfato con la actina. Fíjense que la relación entre la cabeza de miosina y el filamento grueso es de 90 grados, es perpendicular la relación entre el cuerpo del filamento y la cabeza de la miosina. El asunto es que el complejo miosina ADP pirofosfato es un complejo de alta energía, es un complejo inestable, de tal manera que por su inestabilidad tiende a liberar el fosfato y el ADP, liberando energía, cambiando a una conformación más estable desde el punto de vista energético. El cambio conformacional de la cabeza de miosina con la liberación de energía implica una rotación de la cabeza de miosina de una conformación de 90 grados a 45 grados en relación con el cuerpo del filamento, lo cual al estar anclado al filamento delgado desplaza el filamento delgado en relación con el filamento grueso. Esto es lo que se denomina golpe de fuerza y es como tal el fenómeno de la contracción muscular. Fíjense que una vez que se libera el ADP y el pirofosfato, vuelvo al complejo miosina ATP, que se denomina complejo de rigor, de hecho, y en una interacción de 45 grados. Ya ocurrió la contracción muscular. Luego debe llegar nuevamente una bolita de ATP, disociar el complejo, volver a hidrolizarse ATP y pirofosfato y volver a unirse. Entonces, fíjense que el complejo miosina ADP pirofosfato tiene alta afinidad con la actina. Por lo tanto, es el que se une como tal a la actina. Una vez que se unen, el complejo tiene alto estado energético, por lo tanto libera el ADP y el pirofosfato y se produce el golpe de fuerza, generando el complejo como tal miosina ATP, que es el complejo de rigor. Una vez que se genera el complejo actomiosina por la liberación del ADP y el pirofosfato, se une una molécula de ATP formando un complejo actina-miosina ATP, el cual tiene baja afinidad por la actina. Se disocia la molécula y vuelve a comenzar el ciclo. Ahora, ¿hasta cuándo va a ocurrir este ciclo de interacción, contracción y relajación? Esto va a ocurrir hasta que termine como tal la señal, es decir, hasta que ya no tenga acetilcolina en la placa motora instruyéndome al músculo a una contracción activa. Esto va a seguir ocurriendo. La principal forma en que yo tengo de terminar la contracción muscular, pues entonces es terminando la señal colinérgica en la placa motora. Pero, ¿cómo voy a expresar esto desde el punto de vista de la mecánica muscular? Pues generando una disminución del calcio intracelular. Si el desencadenante de la contracción fue el aumento del calcio dentro de la célula, el desencadenante de la relajación tiene que ser la disminución del calcio intracelular. ¿Cómo puedo disminuir el calcio en la célula? Lo puedo hacer por tres formas.
O recapto el calcio al interior del retículo, es decir, si él salió del retículo por el de rianodina, ahora lo meto de nuevo al retículo. Debo considerar que esto es un transporte de tipo activo y lo hace una bomba, que se denomina cerca. Si no, lo boto al exterior de la célula, también por un transporte activo gracias a una bomba de la membrana plasmática denominada PEMCA. O si no, también lo boto al exterior de la célula, pero utilizando un intercambiador, un antiporter sodio-calcio, que mete sodio al interior de la célula en favor del gradiente y saca calcio al exterior en contra de su gradiente. Por cualquiera de estos elementos disminuyo el calcio en la célula y por lo tanto termina la contracción muscular. Se disocia el calcio de la troponina C, la tropomiosina vuelve a su sitio normal, oculta el sitio activo de la actina para con la miosina y cesa la contracción muscular. Fíjense entonces que todo estímulo nervioso va a generar una respuesta muscular, cuando tenga la amplitud suficiente, obviamente. Se genera el potencial de acción del sistema nervioso central de la motoneurona, fíjense el potencial de acción muscular, el potencial de acción neuronal, perdón, esta primera gráfica roja. Se genera el potencial de placa motora, que a su vez desencadena el potencial de acción muscular. Fíjense que tiene una mayor duración y una fase de despolarización y repolarización nada más. Ahora, fíjense la expresión en la tensión muscular. Desde que se genera el potencial de acción muscular hasta que se genera la contracción muscular como tal, pasa un tiempo. Ese periodo de tiempo se llama periodo latente o latencia muscular. Es el tiempo que pasa desde el potencial de acción muscular hasta la generación de tensión, hasta la contracción muscular como tal. Fíjense que a su vez la contracción tiene un periodo en donde asciende la fuerza y luego baja la fuerza. Una contracción y una relajación, divididas por el punto de meseta de la gráfica. Esto es importante porque lo utilizan en el informe para calcular, para medir los tiempos que duran la fase de contracción y la fase de relajación. Ok, vamos a pasar ahora a una parte bien importante, que son los reguladores o determinantes del fenómeno de la tensión muscular. La tensión de todo músculo depende de tres elementos: de la longitud que tenga la fibra antes de ser estimulada, de la frecuencia de estimulación nerviosa y de la intensidad de estimulación nerviosa. Vamos a comenzar analizando la longitud de la fibra. Esto lo analizamos en lo que vamos a denominar la relación longitud-tensión. Antes de esto debemos considerar una cosa. La tensión muscular tiene dos componentes. Un componente que llamamos activo y uno que denominamos pasivo. De tal manera que tengo una tensión activa y una tensión pasiva. La tensión activa es la que depende de la contracción como tal, de la contracción muscular como tal, de la interacción de los filamentos como tal, del ciclo de puentes cruzados. La tensión pasiva, por el contrario, depende del componente elástico del músculo. El componente elástico del músculo son los componentes citoplasmáticos, ejemplificados por ejemplo por los filamentos conectores. La elasticidad es la tendencia que tiene un cuerpo, una vez de que es deformado, de volver a su longitud original. En este caso, la tensión pasiva implicaría que cuando yo estiro un músculo, él, por su componente elástico, quiere volver a su posición original. Por lo tanto, mientras más estira un músculo, más tensión va a generar él sobre cualquier elemento para volver a su posición original. Por lo tanto, ello de suponer que a mayor longitud, mayor estiramiento, mayor tendencia al componente elástico del músculo y mayor tensión pasiva. Pero fíjense de manera característica qué ocurre con la tensión activa. Fíjense esta gráfica. Esta gráfica presenta una pequeña línea punteada de color ocre, que es la tensión activa, y una de color verde, que es la pasiva, y una de color violeta, que se denomina tensión total, que es como tal la que yo registro en un transductor de tensión, y es la sumatoria de la tensión activa más la tensión pasiva. Miren cómo se modifica la tensión activa en base a la longitud muscular. Cuando la longitud del músculo es muy bajita, la tensión activa generada es baja. A medida que yo aumento la longitud del músculo, aumenta la tensión activa generada. Pero llega un punto en el que aumento mucho la longitud del músculo que cae la tensión activa. ¿Y cuál aumenta? Porque estoy aumentando la longitud, la tensión pasiva. ¿Por qué se produce esto? Fíjense acá. Fíjense la disposición sarcomérica. Cuando la longitud del músculo es baja, fíjense cómo están los sarcómeros. Los filamentos en el sarcómero están superpuestos uno con otro, de tal manera que no pueden tener un deslizamiento ideal. Por lo tanto, a una baja longitud muscular, los filamentos de los sarcómeros están superpuestos uno con otro, no pueden deslizarse adecuadamente y la fuerza de la contracción muscular es baja. A medida que yo distiendo el músculo, la disposición de los miofilamentos va mejorando. De estar muy solapados, amuñuñados uno con otro, ahora pasan a estar a una mejor disposición. Por lo tanto, la tensión activa aumenta. Llega un punto en el que la longitud muscular es ideal.
y por lo tanto se genera la mejor interacción actina-miosina posible y se genera la máxima tensión activa posible de generar. Esto se denomina longitud óptima del músculo y de hecho normalmente es la longitud de reposo normal del músculo. ¿Qué pasa si sigo elongando el músculo? Mire qué pasa con los miofilamentos, comienzan a separarse uno de otro, por lo tanto ahora ni interactúan entre sí. ¿Qué obviamente va a pasar con la tensión activa? Tiene que disminuir paulatinamente. Bueno, fíjense entonces que la tensión total en la primera parte de la curva depende entonces fundamentalmente de la tensión activa. Sin embargo, llega un punto después de la longitud en reposo, de la longitud óptima, en donde cae la tensión total porque cae la tensión activa, pero finalmente, al aumentar la pasiva en la última parte de la curva, la tensión total depende básicamente de la tensión pasiva. Ahora, las contracciones musculares desde el punto de vista de mecánica muscular y de acortamiento muscular se clasifican en contracciones isométricas o contracciones isotónicas. Las contracciones isométricas son aquellas en donde hay contracción muscular, hay interacción entre miofilamentos, pero no hay acortamiento del músculo. Fíjense qué pasa. Al músculo se le otorga una determinada carga la cual debe levantar. Esta carga ejerce una resistencia que el músculo debe vencer. Por lo tanto, yo necesito, para poder acortar el músculo como tal, superar la tensión necesaria para levantar la carga, así levantar la carga y acortar el músculo. Si la tensión muscular que se genera no alcanza el valor necesario para levantar la carga, obviamente la elasticidad que genera la carga, la presión, la distensión que genera la carga sobre el músculo va a ser mayor que la tensión que yo generé. Por lo tanto, la longitud del músculo no va a cambiar. Esto es una contracción isométrica. Repito, es la contracción en la cual la tensión muscular generada no alcanza la tensión necesaria para levantar una carga y por lo tanto el componente elástico no es vencido y la longitud del músculo no se modifica. En el caso de la contracción isotónica, la tensión muscular sí alcanza la tensión necesaria para levantar la carga y por lo tanto el músculo se acorta, levantando y desplazando la carga. Entonces, la contracción isotónica es la contracción en la cual el músculo sí se acorta. Fíjense que existe una relación entre la carga que tiene que levantar el músculo y la velocidad de acortamiento del músculo. Mientras menor sea la carga, mayor es la velocidad de acortamiento. Llega un punto en el que la carga a desplazar es tan elevada que el músculo disminuye tanto su velocidad de acortamiento que de hecho no se acorta. Y esto pasaría a ser entonces nuevamente una contracción de tipo isométrica. Ok, perdón por este pequeño retraso. Ahora vamos a hablar del siguiente determinante de la tensión muscular, que es la frecuencia de estimulación nerviosa. Esto es bien importante. El músculo esquelético como tal no presenta periodo refractario, de tal manera que todos los potenciales de acción que pueden generarse a nivel muscular pueden irse solapando uno con otro. Si cada potencial de acción muscular genera una liberación de calcio al interior del citoplasma y yo genero otro potencial de acción muscular, yo voy a generar mayor liberación de calcio al citoplasma. Mientras más potenciales de acción musculares yo genere en un momento determinado, más calcio voy a liberar al citoplasma. Mientras más calcio tenga, más interacción entre miofibrillas y más ciclos de puentes cruzados voy a tener. Por lo tanto, mayor tensión activa voy a generar. ¿De qué va a depender la mayor cantidad de potenciales de acción musculares voy a generar? ¿De qué va a depender? De la cantidad de potenciales de acción neuronales que yo genere. Por lo tanto, mientras mayor frecuencia de estimulación nerviosa tenga yo, mayor cantidad de potenciales de acción musculares tengo y más liberación de calcio al citoplasma tengo y por lo tanto más ciclo de puentes cruzados, más interacción entre miofilamentos y mayor contracción muscular. Fíjense acá cómo se produce esto. Cuando yo genero un estímulo nada más, un solo estímulo, contraigo el músculo, relajo. Contraigo, relajo. Esto se denomina sacudida simple. Cuando yo aumento la frecuencia de estímulos y yo doy un estímulo, contraigo, pero cuando voy a relajar doy un segundo estímulo,
No le doy el tiempo completo al músculo para que se relaje y disminuya la concentración de calcio, sino que en ese tiempo ya le estoy dando una nueva estimulación, liberando más calcio. Por lo tanto, este calcio nuevo que estoy liberando se superpone al calcio que he liberado anteriormente, generando ahora una segunda contracción muscular, que se denomina así suma de ondas. Esta suma de ondas puede aumentar su frecuencia. Fíjense aquí, si aumento la frecuencia de estímulos, aumenta como tal la suma de ondas y aumenta obviamente la tensión activa que genera el músculo. Si aumento aún más la frecuencia de estimulación, llega a un punto en el que ni siquiera le doy tiempo al músculo para relajarse, sino que ahora la fuerza de contracción que él genera, la tensión que genera es una meseta. No hay periodo de relajación. Esto se denomina tétanos. Entonces veamos aquí cómo en la relación con la frecuencia de estimulación es que nosotros vamos progresando desde una sacudida simple a un tétanos en base a una mayor concentración de calcio intracitoplásmico por darle un menor tiempo de relajación al músculo. Fíjense aquí otras cositas interesantes. El fenómeno escalera. El fenómeno escalera o fenómeno de Trepe se produce cuando yo estimulo a una misma frecuencia e intensidad un músculo. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Pero a medida que voy dando el estímulo, de repente se genera una mayor tensión muscular. Fíjense, es la misma frecuencia e intensidad y de repente tengo una mayor tensión muscular. No sabemos bien por qué ocurre esto, se postula que puede ser porque de repente quede más calcio en el citoplasma o porque a mayor contracción muscular, mayor calor se genera en el músculo y trabajan más rápido las enzimas, pero no se sabe bien. Una contractura es la capacidad que tiene, o mejor dicho, es una respuesta de contracción muscular en ausencia de estimulación nerviosa. Se puede producir, por ejemplo, cuando se baña una determinada, como lo hicieron en la práctica, cuando se baña una determinada célula muscular con cloruro de potasio. El KCl, al tener una alta concentración de potasio, despolariza la célula muscular inmediatamente, generando un potencial de acción muscular en ausencia de estimulación nerviosa. Piensen por qué, no se los voy a decir, en nuestra clase de fisiología clínica lo vamos a hablar, pero piensen por qué bañar una célula muscular con grandes concentraciones de potasio extracelular puede generar espontáneamente un potencial de acción muscular y un aumento del calcio intracelular. Otro fenómeno se llama potenciación postetánica, y esto dice que después de que yo genero un tétanos, después de que yo genero una alta tensión activa por una alta frecuencia de estimulación, después cuando yo genero una sacudida simple, esa sacudida simple tiene una mayor tensión que como si yo generara una sacudida simple en cualquier momento. La potenciación postetánica también se postula que es porque puede quedar un poquito más de calcio en el interior de la célula o las enzimas pueden trabajar un poco más rápido. Bueno, existen diferentes tipos de combustibles musculares. Recuérdense que el músculo, para realizar todo este proceso, tanto de contracción como de relajación, porque la relajación en el caso de las bombas depende de ATP, al igual que para disociar los filamentos, disociar el complejo de rigor, depende entonces de un conjunto de elementos que me generen el ATP. El ATP se puede generar inicialmente por la degradación del fosfato de creatina. El fosfato de creatina puede degradarse a creatina, que es el precursor de hecho de la molécula creatinina. El fosfato de creatina se degrada, libera su grupo fosfato y ese fosfato se incorpora al ADP, donde por un proceso de fosforilación a nivel de sustrato se convierte en ATP. Este es el mecanismo más rápido de generación de combustible en una célula muscular. Posteriormente también puedo hacer ATP por glicólisis anaeróbica. Imagínense una célula muscular que está contrayéndose muy rápido. No doy tiempo al ciclo de Krebs ni a la cadena transportadora de electrones, de tal manera que la única forma de generar ATP sería la glicólisis anaeróbica, en donde yo voy a llegar a producir 2 moléculas de ATP nada más, finalmente piruvato, que se me pasa al lactato. La célula muscular, desde un punto de vista más lento, también puede hacer beta-oxidación de ácidos grasos, mediante los cuales utilizo lípidos, utilizo triacilglicéridos y produzco acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs. O puedo utilizar carbohidratos desde un punto de vista de una glicólisis aeróbica y igualmente terminar en el ciclo de Krebs y terminar en fosforilación oxidativa. Recuérdense ustedes que esta sería la vía de mayor producción de ATP. Yo produciría como tal 36 moléculas de ATP, lo cual es un rendimiento extraordinario, solamente que es un proceso más lento. Fíjense aquí, yo puedo hacer glicólisis, que puede ser aeróbica generando piruvato que pasa el ciclo de Krebs, o puede ser anaeróbica que pasa al lactato. Puedo hacer fosforilación directa a nivel de sustrato por el fosfato de creatina pasando a creatina, o bien puedo hacer fosforilación oxidativa también a partir de ácidos grasos. Fíjense que la fosforilación directa no produce casi ATP, su duración es muy rápida, se produce muy limitadamente. La glicólisis también es muy rápida, también su duración es limitada y solamente me produce 2 moléculas de ATP. Mientras que la fosforilación oxidativa es la mejor de todas, la puedo hacer cuando quiera, a la extensión que yo quiera mientras tenga combustible, pero es lenta, pero es la que me da el mayor rendimiento energético. Ahora,
¿Se acuerdan que habíamos dicho entonces que tenemos varios determinantes? Era la longitud de la fibra, la frecuencia de estimulación, y vamos ahora con la intensidad de estimulación nerviosa. Y aquí vamos a introducir ciertos conceptos interesantes. Los músculos están constituidos por diferentes fibras musculares. Es decir, dentro de un músculo estriado, dentro del bíceps, existen diferentes células musculares esqueléticas. Cada una de estas fibras musculares esqueléticas tiene diferente connotación, tiene una diferente mecánica muscular en relación al combustible muscular que usa y a su resistencia a la fatiga y su velocidad de contracción. Ya vamos a hablar de eso. De acuerdo a estos parámetros, las fibras musculares se clasifican en fibras tipo 1 o fibras tipo 2. Entonces, cada músculo estriado tiene, o mejor dicho, cada músculo esquelético tiene una diferente disposición de fibras musculares dentro de él. Cada axón de la motoneurona, cada terminal presináptico de cada motoneurona, inerva solamente un grupo de fibras musculares de ese músculo en cuestión. Imagínense el nervio axilar inervando al deltoides. El nervio axilar se ramifica finalmente dando una gran cantidad de terminales presinápticos. Cada terminal presináptico inerva un grupito de fibras musculares del deltoides. Esas fibras musculares que son inervadas por esa axón son similares entre sí. Son todas fibras 1 o bien otras son todas fibras 2. El conjunto de fibras musculares inervadas por un determinado axón, por un determinado terminal presináptico, se denomina unidad motora. ¿Qué pasa? Dentro de cada músculo existen diferentes unidades motoras. Cada unidad motora tiene diferente umbral de estimulación nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Hay unos axones y por lo tanto unas unidades motoras que se reclutan, que se activan y se contraen cuando la intensidad de estimulación nerviosa es baja. Otras solo se activan cuando aumento la intensidad de estimulación nerviosa. De tal manera que yo dentro del músculo puedo decidir qué unidades motoras voy a contraer en base a la intensidad de estimulación nerviosa que yo dé y al reclutamiento de unidades motoras que yo produzca. El reclutamiento de unidades motoras se va a producir en base a las necesidades fisiológicas del organismo. Si yo estoy caminando, no necesito contraer todo el músculo como tal, solamente contraigo algunas unidades motoras. Si yo comienzo a correr porque te está persiguiendo un choro, necesito entonces aumentar la intensidad de estimulación nerviosa, reclutar una mayor cantidad de unidades motoras y contraer todo el músculo como tal. Esto entonces se denomina respuesta graduada. La respuesta graduada es la gradación de la respuesta muscular, es la diferente amplitud de la respuesta muscular que se produce en base a necesidades fisiológicas y explicada por la diferente intensidad de estimulación nerviosa y reclutamiento de unidades motoras. Fíjense acá entonces que yo tengo las fibras tipo 1, son fibras de tipo lenta, son fibras que se contraen lentamente, son fibras que utilizan fosforilación oxidativa y por lo tanto son resistentes a la fatiga. Las fibras tipo 2 se clasifican en 2A y 2B. Las fibras tipo 2A son rápidas y resistentes a la fatiga, son fibras oxidativas glicolíticas. Por el contrario, las 2B son las más rápidas de todas, son las que tienen mayor fuerza contráctil, pero son fatigables. Hacen solamente glicólisis anaeróbica, por lo tanto, solamente resisten poco tiempo de contracción. Fíjense acá, si yo tuviera un músculo que tuviera fibras tipo 1 solamente, ¿qué pasa? Yo puedo mantener una fuerza contráctil alta por una mayor cantidad de tiempo porque es resistente a la fatiga. Si por el contrario solamente tuviera unidades tipo 2, ¿qué pasa? Las células se fatigarían rápidamente. No hemos hablado del concepto de fatiga, pero la fatiga es la disminución de la fuerza de contracción muscular, aunque se mantenga la intensidad, la estimulación nerviosa. Entonces yo mantengo la estimulación nerviosa, pero el músculo no aguanta, el músculo se fatiga, se come el ATP, se consume el ATP, se disminuye el pH por acúmulo de lactato de la glicólisis anaeróbica y cae la fuerza de contracción muscular. Un músculo por lo general tiene fibras 1 y 2, por lo tanto fíjense, resiste un poco más la fatiga. Aquí vemos por ejemplo cómo en un músculo podemos tener fibras rápidas, que son fibras grandes, de un color, fibras blancas, tienen poca mioglobina, por lo tanto son pálidas, mientras que las fibras lentas, las fibras tipo 1, son mucho más coloreadas, ¿ok? Son fibras rojas, ricas en mioglobina. Aquí vemos, por ejemplo, una microscopía electrónica en donde vemos unas fibras más coloreadas, fibras rojas y unas fibras más pálidas. Entonces, fibras tipo 1 y fibras tipo 2. Las unidades motoras también pueden ser de esta manera. Hay unidades motoras que son delgadas y unidades motoras que son gruesas. Las unidades motoras delgadas, si su axón es delgado, ¿cómo es la velocidad de conducción? Lenta. Si la de otra es un axón más grueso, ¿cómo es la velocidad de conducción? Rápida. Fíjense que hay unas unidades motoras que reclutan solamente una pequeña cantidad de unidades de fibras musculares, mientras otras reclutan una mayor cantidad de fibras musculares.
Mientras menor cantidad de fibras musculares estén asociadas a una unidad motora, más fina es la contracción muscular. Porque yo decido entonces qué unidad motora en particular voy a estimular y qué poquitas fibras musculares voy a generar. Por lo tanto, la tensión que va a generar el músculo es mucho más regulada. Al contrario, si yo inervo una gran cantidad de fibras musculares, entonces si contraigo esa unidad motora, contraigo de golpe todas esas fibras musculares. Y por lo tanto, tengo menor capacidad de regular la tensión. Ok. Pasando el músculo esquelético, el músculo estriado como tal, vamos a entrar entonces al mundo del músculo liso. El músculo liso es un músculo bien interesante, señores. Miren, es un músculo que tiene varias características. Primero, ¿se acuerdan que dijimos que no tenía estas estriaciones transversales que eran el sarcómero como tal? ¿Ok? No era el sarcómero como tal, no presenta sarcómero, sino que todos los miofilamentos se encuentran dispuestos sin seguir ningún orden en particular dentro de la célula y se encuentran anclados a la membrana plasmática a través de unas estructuras de anclaje que se denominan cuerpos densos. Fíjense acá los filamentos
Cuando aumenta el calcio, se forma el complejo calcio-calmodulina, se activa la quinasa de la cadena ligera de miosina, fosforilo la miosina, aumento la afinidad y interactúo y contraigo el músculo. ¿Okay? Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.